En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, muy bien, vamos a ir entonces a la palabra de Dios para desarrollar el tema el joven rico, el joven rico. Y para ello, pues vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Vamos entonces a Mateo 19, 16, 22 para desarrollar el tema el joven rico. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, si no observamos en pantalla, y leemos la palabra de Dios. Dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, muy bien, ahí tenemos este relato, ahí tenemos esta porción de la palabra de Dios a través de el Evangelio de Mateo capítulo 19. Pero tenemos que reseñar lo siguiente: esta historia del joven rico la vamos a encontrar en los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir ello? Que la vamos a encontrar en Marcos, específicamente Marcos 10, 17, 31, y en Lucas 18, capítulo 18, versículos 18 al 30. Esta historia, entonces, también la vemos en estos tres evangelios. Y los evangelios lo que hacen es darnos un complemento de toda la historia. Vamos entonces al versículo 16. Vamos entonces al versículo 16 para señalar lo siguiente. Dice así, ¿no? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, identifiquemos el personaje. Este personaje, según nos lo relata la palabra de Dios, tiene tres características este personaje. ¿Cuál es la primera característica? Bueno, digamos que es joven, esa es la primera característica. ¿Cuál es la segunda característica? Que es rico, que es una persona con posesiones, que es una persona pudiente. Y miremos la tercera característica. Esta tercera característica la vamos a encontrar a través de Lucas capítulo 18, versículo 18. Vamos entonces a mirar Lucas 18, 18, donde nos dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí tenemos la tercera característica de este joven. ¿Qué? Es principal, un hombre principal en su oficio religioso. Así que vemos un joven que es rico y tiene un oficio principal que en el campo religioso. Y si lo miramos para el tiempo de ahora, podemos entender lo siguiente. Podemos decir, a los tiempos de ahora, una persona con riqueza, es decir, buena posición económica, buena posición social y buena posición religiosa. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, no? Teniendo una persona así. Sin embargo, en este joven había una duda, había una inquietud, tenía una pregunta.
Y la pregunta, pues básicamente hace referencia, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es decir, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cuando miramos ello, aquí vemos una persona que está indagando para conocer la salvación, Y este pasaje nos permite mirarlo bajo tres características. La primera la podemos reseñar diciendo lo siguiente: el ser humano tiene ideas preconcebidas de diferentes miradas de la vida, en este caso de la salvación. El ser humano tiene ideas preconcebidas de diferentes miradas de la vida, en este caso de la salvación. ¿Por qué? Por ejemplo, la gente puede pensar, todas las religiones nos conducen a Dios. Todas las religiones nos conducen a Dios. No sé si tú has escuchado eso, ¿no? Todas las religiones nos llevan a Dios. Bueno, esta es una idea preconcebida, pero que con la Biblia no tiene nada que ver. Otra idea preconcebida: para ser salvos debemos hacer una obra específica o una serie de obras. Para ser salvos debemos hacer una obra específica o una serie de obras. Otra idea preconcebida: la vida es portarnos bien y así recibimos el favor de Dios. La vida es portarnos bien y así recibimos el favor de Dios. Sin embargo, tenemos que ver qué dice la Biblia, qué dice las Escrituras frente a ello. Entonces, de este primer punto podemos decir lo siguiente: las personas desean seguir a Jesús, pero a la manera de ellos. El ser humano desea seguir a Jesús, pero a su manera. Es decir, seguir con el pecado de la pornografía y estar con Jesús. Estar en el pecado de adulterio y estar con Jesús. Estar en el pecado de la adicción y estar con Jesús. O sea, ellos piensan que siguiéndolo a su manera pueden continuar en el pecado y pueden estar siguiendo a Jesús. Ahora, volviendo al tema de este joven, podemos decir que él tiene una visión de Dios distorsionada. Él le dice a Jesús, maestro bueno, como lo tenemos referenciado en este versículo que estamos estudiando de las Escrituras. El versículo de Mateo 19:16. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esto lo que quiere decir es que este joven vio en Jesús una persona respetable y con conocimiento para informarle de cómo heredar la vida eterna. Y a veces pasa así. Recibimos el mensaje histórico de Jesús, es decir, conocemos por lo que nos cuentan o por lo que dice la historia, que Jesús murió en la cruz, que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó. Lo conocemos, que nació de una virgen, que su padre terrenal era José. Eso conocemos, pero no entendemos a profundidad el sacrificio de la cruz. No entendemos a profundidad ello, porque nuestra fe es una fe histórica, es una fe que no es de salvación. No la entendemos, no entendemos realmente el mensaje de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús en este pasaje que estamos examinando a través de las Escrituras? Tenemos que reseñar lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo está señalando que no hay ni uno bueno. Eso es lo que está diciendo, que no hay ni uno bueno. Y esto nos lo corroboran las Escrituras. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Romanos 3, versículos 10 al 11, donde la Biblia nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, donde conocemos a Dios, nos está diciendo que no hay ni uno justo, ni uno solo, no lo hay. Y que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios.
Eso que escuchamos por ahí, que no, yo busco a Dios, que no hay quien busque a Dios, no lo hay. Es Dios quien nos busca, es Dios con su misericordia, con su amor quien nos busca, es Él. Eso nos está diciendo las Escrituras. Pero además hay otro pasaje que podemos referenciar para ello, y en este caso lo vamos a tener en Salmos 14:1. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Mira lo que dice las Escrituras en Salmos: no hay quien haga el bien. Entonces vamos a mirar lo siguiente: la salvación empieza cuando reconocemos la santidad de Dios, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que no hay ni uno bueno, no lo hay. Este joven, al no conocer a Dios, no podía reconocer su pecado. Este joven, al no conocer a Dios, no podía reconocer su pecado, como sí lo hizo el rey David. Mira las diferencias. Este joven tenía unas características especiales que ya la hemos mencionado, pero no entendía a la profundidad las cosas de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar, por ejemplo, las características del rey David, donde el rey David señala lo siguiente a través de este pasaje bíblico. Salmos 51:4. Salmos 51:4. Dice así: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué nos dice ahí David? David reconoce su falta. David reconoce que su pecado. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí hay un reconocimiento de que hemos hecho algo mal. Las personas piensan que son buenas. Las personas piensan que no le hacen daño a nadie. Las personas piensan que todo está muy bien con ellos. Sin embargo, cuando miramos a profundidad, empezamos a encontrar conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos con los vecinos. ¿Y eso es bueno? No, pero la gente tiene esa percepción de que es buena la persona, es buena. Pero cuando vemos este pasaje de los Salmos que hace referencia a David, encontramos que David reconoce su condición. ¿Cuál es su condición? Pobre en espíritu. El joven, a pesar que parecía sincero, tenía una opinión muy equivocada de Dios y por supuesto de la salvación. Ahora miremos el segundo punto. Ya hicimos referencia que el primer punto tiene que ver básicamente de que el hombre tiene ideas preconcebidas de diferentes aspectos de la vida. Ahora miremos el segundo punto. El segundo punto nos dice lo siguiente: que el hombre piensa de la salvación de una forma y la Biblia nos lo dice de otra forma. El hombre piensa que se puede salvar por sus obras y la Biblia nos dice cuál es la forma para tener la salvación. ¿Cuál es la forma para tener la salvación? Por eso, la pregunta del joven, ¿no? El joven dice: ¿qué bien haré? Porque el hombre piensa que con hacer obras va a obtener el favor de Dios, va a obtener ¿qué? La salvación. Pero la Biblia nos dice algo contrario. Miremos básicamente lo que nos dice Efesios 2:8-9 con respecto a ello. Efesios 2:8-9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí estamos entendiendo lo siguiente: que la salvación ¿qué? Es por gracia. La salvación es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no merecíamos, porque no nos hemos portado bien, porque somos malos. Eso es, no lo merecíamos ese favor, pero ahí está la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que no merecíamos ello.
No lo merecíamos. Entonces vamos a entender que la salvación, ¿qué? Es por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Y esto qué? Por medio de la fe. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios. Fe en el Hijo de Dios. Y esa fe nos la da también Dios. Esa fe nos la da también Dios. Por eso dice, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios hasta en la fe. Porque si fuera por nuestra fe fuera histórica. Fuera una fe falsa, que un día sí cree y otro día no cree. Un día sí tengo ganas de seguir a Jesús y al otro día no tengo ganas de seguir a Jesús. Un día amaneció un sol resplandeciente y tengo muchas ganas de decirle a la gente, Cristo te ama. Y otro día amaneció muy nublado, no tengo ganas de decirle a nadie nada. ¿Sí ves? Pero ese don, esa fe es de Dios. Así que eso nos está diciendo este pasaje de Efesios 2, 8, 9. Y el versículo 9 nos dice, no por obras, para que ¿qué? Nadie se gloríe. Para que nadie diga, no es que yo sí hice esto. No es que yo sí compartí. Algunos podrán decir, por ejemplo, en el caso de los pastores, que estamos en una congregación, Señor, mira, yo le compartí la palabra a los hermanos, yo le compartí la palabra en la radio, yo compartí la palabra en la televisión, yo compartí la palabra en la calle, y el Señor me va a decir, no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un favor, esto es un regalo. Así que eso lo debemos entender, tenemos que entender ello. Miremos otros pasajes que nos soportan precisamente lo que estamos diciendo. Pero señalemos este aspecto. Si el hombre se gana la salvación, ¿para qué murió Cristo? Reflexionemos en esto. Si el hombre se gana la salvación, ¿para qué murió Cristo? Entonces eso quiere decir que no necesitamos un Salvador, ya que nosotros mismos lo podemos hacer. No necesitamos Salvador, pero las Escrituras nos dice que sí necesitamos un Salvador, porque somos pecadores, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice las Escrituras. Ahora sí, miremos el pasaje siguiente. Vamos a mirar el pasaje siguiente. Específicamente el versículo 17, donde nos hace referencia nuestro Señor Jesucristo. Y le dice al joven rico que para entrar en la vida hay que guardar los mandamientos. Para entrar en esa vida eterna hay que guardar, ¿qué? Los mandamientos. Con esta respuesta Jesús no está diciendo que la salvación es por guardar los mandamientos. No, lo que está diciendo es que la salvación no se gana por obras. Entendemos también que las Escrituras nos dice que tenemos los mandamientos y que con una sola falta de los mandamientos ya somos transgresores de toda la ley. No de un mandamiento, sino de toda la ley. Sí, miremoslo a través de Santiago 2:10. Santiago 2:10 nos dice lo siguiente, busquemos en nuestras Biblias. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, cuando miramos lo que dice Jesús, dice, guarda los mandamientos al joven rico. Entonces, alguna persona va a decir, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Entonces, bueno, de esos 10 mandamientos, bueno, yo creo que puedo cumplir 1 o 2. Yo creo que puedo cumplir 3 o 4. Pero mira lo que dice Santiago, que si alguno, básicamente lo que nos está diciendo es la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir? Bueno, cumpliste el primero, cumpliste el sexto, pero el solo hecho que hayas incumplido, como nos lo dice allí Santiago, un solo punto, ya no te sirvió de nada lo otro. Porque si ya incumples un punto, has incumplido todos los 10 puntos de los 10 mandamientos. Todos los 10 puntos de los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Te puedes estar preguntando. ¿Sabes que para qué sirve? La Escritura nos da la respuesta. Sirve para mostrar al hombre su pecado. Sirve para mostrar al hombre su pecado. Por eso hemos estado aquí en la iglesia, aquí en la congregación,
Estudiando los 10 mandamientos hace cerca de 4 o 5 meses. ¿Para qué? Para que podamos entender de que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de Jesucristo para que Él pueda venir ¿a qué? A salvar nuestra vida. A salvar nuestra vida. Miremos que nos dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice así la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias a la ley llega el conocimiento de que somos pecadores. Gracias a la ley llega el conocimiento que le hemos faltado a Dios, que hemos transgredido sus normas, que hemos transgredido la ley. Entonces se nos dice: oye, ¿tú cómo te consideras? No, yo me considero bueno. Ah, bien, bien. Bueno, ¿y tú qué crees que piensa Dios de ello? Ah, bueno, que soy bueno y que Dios me ama. Bueno, vamos a mirar. ¿Conoce los 10 mandamientos? Sí. No he matado y no he robado. Pero la gente se concentra allí en no matar y no robar. Pero realmente cuando estudiamos, cuando analizamos los 10 mandamientos, por ejemplo, de no matar, sabemos que el hablar mal de una persona es como si cometiéramos homicidio. Y entonces ahí la gente queda, eso es. Por ejemplo, cuando no robar, la gente piensa que no robar es porque no ha ido a un banco a asaltarlo. No, se trata cuando entregamos un billete falso y tenemos conocimiento de que ese billete es falso, cuando vendemos quizás mercancía robada o compramos mercancía robada, o sabemos que es un producto falsificado y vendemos un producto falsificado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que ese mandamiento que se amplió. Pero la gente de primera mano dice: no, yo soy bueno. Entonces, ¿qué hacen los mandamientos en nuestra vida? Hacen que nosotros podamos reconocer que somos pecadores, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Miremos Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, donde dice la Escritura lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras ¿de qué? De la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí este pasaje es muy claro y nos dice: por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia. La salvación es un favor que nos da Dios, un regalo inmerecido que nos da Dios. Nadie puede ver su pecado si no conoce la ley de Dios. ¿Comprende esto? Nadie puede ver su pecado si no conoce la ley de Dios. Miremos entonces un tercer punto. Este tercer punto nos dice que el hombre piensa del pecado diferente a Dios. Porque el hombre piensa que no ha matado, el hombre piensa que no ha robado, el hombre piensa que es bueno. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, como ya lo hemos estudiado, no hay ni uno solo bueno. No hay ni uno solo bueno. Así que ahí encontramos el tercer punto. Y ese tercer punto nos dice que el hombre piensa diferente al pecado a como Dios lo ve. El ser humano dice: yo no soy malo. Por ejemplo, lo que hemos referenciado: yo no he matado, yo no he robado, y no tengo nada de qué arrepentirme. Eso lo dice la gente porque no ve el pecado como Dios lo ve. No ve el pecado como Dios lo ve. Entonces tenemos que conocer los mandamientos para saber que hemos pecado, y así entenderemos que somos ¿qué? Pecadores. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18 le cita los mandamientos. Miremos el versículo 18 de Mateo 19, donde nos dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está citando Éxodo capítulo 20, versículos 12 al 16. Jesús está citando la ley. Jesús está diciendo, bueno, estos son los mandamientos que los encontramos en Éxodo 20, versículos 12 y 16. Pero también vamos a encontrar uno adicional que lo vamos a referenciar en Levítico 19, 18. Busquemos en nuestras Biblias Levítico 19, 18, donde dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué quiere decir ello? Que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de los mandamientos. Recordemos que los mandamientos se dividen en dos tablas. La primera tabla son los 4 primeros mandamientos que hacen referencia a mi relación con Dios, a mi relación con Dios. Y del 5º mandamiento al 10º mandamiento hace referencia a mi relación con los demás. Hace referencia a mi relación con los demás. Así que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí citando los mandamientos de la segunda tabla, que es mi relación con los demás, y lo estaba reforzando básicamente con el pasaje que acabamos de referenciar, que es de Levítico 19, 18. Jesús entonces nombra los mandamientos y hace también una referencia a lo que vemos en Mateo 22, 37, 39, donde se nos habla del gran mandamiento. Mateo 22, 37, 39, donde se nos dice la Escritura: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir ello? Que la ley la podemos observar bajo estas dos líneas: amar a Dios y amar ¿qué? Al prójimo. Esos 10 mandamientos se reducen en dos. Básicamente, amar a Dios, que son los 4 primeros mandamientos de Éxodo 20. Y los siguientes 6 hacen referencia a mi relación con el prójimo. Es decir, debemos amar al prójimo. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico. Por eso cita ahí los mandamientos. Ahora, el versículo 20 dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Aquí vemos a un joven que no admite su pecado, que no admite su falta. Vemos a un joven que pone su confianza en sí mismo, en este caso en su posición, en sus riquezas, en sus fuerzas. Este joven, al responderle así a Jesús, que no admitió su culpa, no admitió su falta, no admitió su pecado, y más bien que deposita su esfuerzo en qué? Básicamente en su posición económica, en su posición económica, en sus riquezas, en sus fuerzas. Por eso lo dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, con sobradez. ¿Qué más hay? ¿Qué más me falta? Y mira que el versículo 21 nos dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Con esto Jesús le dio a entender que no había guardado ¿qué? Los mandamientos. Con esto Jesús le dio a entender que no había guardado los mandamientos. Y recordemos que Jesús citó varios mandamientos de la segunda parte, de la relación que debemos tener con los demás. Pero Jesús ahí nos citó el 10º mandamiento, que dice que no codiciarás. ¿Por qué no lo cita? Porque Jesús sabía quién era el joven rico y cuál era el problema que había en el corazón. Y en el corazón de ese joven, ¿cuál era el problema? Que la codicia. ¿Cuál era el problema? Que las riquezas. ¿Cuál era el problema? El amor al dinero es raíz de todos los males, dice la Escritura. El amor al dinero. Por eso vamos a encontrar
lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese joven que se fue triste porque tenía mucho. Y eso fue lo que le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Ahora, Jesucristo no está diciendo que para obtener la salvación hay que venderlo todo, no. Jesucristo no está diciendo eso, que hay que venderlo todo, no. Aquí tiene un caso en particular. ¿Por qué? Porque esa persona era codiciosa, porque esa persona era amante del dinero. Y entonces, si aquí hay una persona codiciosa, amante del dinero, Jesús dice: vende todo lo que tienes, porque si no, no podrás ingresar al reino de los cielos. Porque si no, darás, tu mirada es a las riquezas, al Dios ¿qué? Al Dios mamón, al Dios dinero. Entendemos entonces que este joven era codicioso, era ¿qué? Orgulloso, era jactancioso, tenía amor al dinero. Eso es lo que nos está diciendo del joven este pasaje de las Escrituras. Vamos a Lucas 14:33. Lucas 14:33. Ya estamos llegando al final. Dice la palabra de Dios: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que cualquier persona que desee seguir a Jesús y no lo ponga en primer lugar, no puede ser discípulo de Jesús. Porque Jesús debe estar primero por sobre todas las cosas. Dios debe estar primero por sobre todas las cosas. Pero si ponemos primero ¿qué? El trabajo, si ponemos primero ¿qué? Las riquezas, si ponemos primero ¿qué? Cualquier otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, no podemos ser sus discípulos. Y eso es lo que nos está diciendo allí el pasaje de Lucas capítulo 14, versículo 33. A manera de conclusión, el joven encontró la respuesta, pero no estaba dispuesto a seguir a Jesús. No estaba dispuesto a pagar el precio. Este joven tenía el deseo de ser salvo, pero no entendió las palabras de Jesús. Este joven regresó a casa sin ser salvo. Este joven regresó a casa sin ser salvo. Y que tú que estás escuchando este mensaje puedas reflexionar en ello. Que tú escuchando este mensaje y regreses a casa sin saber si eres salvo o no. Porque no has entendido las palabras de Jesús. Porque no has puesto atención a las palabras de Jesús, porque no escudriñas la Escritura, porque no meditas en la palabra de Dios, porque no tomas tiempo en oración. Y a veces pasa así, que las personas escuchan la palabra de Dios y se van a casa como si nada, como si no hubiesen escuchado nada. Miremos a manera de aplicación, para que tengamos referente estos puntos. Primero, no hay ninguna obra que nos permita la salvación. No hay ninguna obra que nos permita la salvación. Entendemos que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y esto para que nadie ¿qué? Se gloríe. Para que nadie se gloríe. Como segundo punto, vamos a mirar lo siguiente. Debemos reconocer que nuestros pecados nos separan de Dios. Debemos reconocer que nuestros pecados nos separan de Dios. Tercer punto, solo en Cristo tenemos salvación. Solo en Cristo tenemos salvación. Él ya pagó por tus pecados, tenlo presente, Él ya pagó por tus pecados, para que ya no andes como en el mundo, ya no andes como en el mundo. Y cuando tú confiesas, cuando tú crees en Jesús, ¿sabes qué? Le sigues. Y no es ninguna carga seguirle, porque hoy muchas personas piensan que seguir a Jesús es una gran carga cuando le hablan de la salvación. Ah, bueno, háblame de Jesús.
Ah, entiendo, comprendo. ¿Y qué debo dejar? ¿Debo dejar el baile? ¿Debo dejar el licor? ¿Debo dejar el cigarrillo? Ah, es que eso es tan bueno. Ah, no, hasta ahí no. Hasta ahí la verdad no. Yo me puedo reunir contigo, yo puedo escuchar la palabra de Dios, pero que tú me digas que tengo que dejar esto, no, hasta ahí no. No. Porque ¿sabes qué? Eso se llama fanatismo, ya te vuelve fanático y yo no quiero eso. Pues ¿sabes qué? Si tú piensas que es fanatismo, las puertas del infierno te esperan. Porque Jesús dice claramente que el que quiera seguirlo, tome su cruz y ¿qué? Y siga a Jesús. Y siga a Jesús. Eso nos dice la palabra de Dios. Y vamos a finalizar con este pasaje bíblico, Juan 11:25. Juan 11:25. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras maravillosas de Jesús, donde nos dice que Él es la resurrección y la vida. Dios no es un Dios de muertos, Él es la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué aunque esté muerto? Porque cuando andamos en el mundo, estamos muertos en delitos y pecados. Cuando andamos sin el conocimiento de Dios, estamos ¿qué? Muertos. No tenemos vida eterna. Es una condenación eterna. Por eso dice que aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá porque tendrá ¿qué? La salvación. La salvación. Muy importante para que podamos reflexionar en ello. Solo en Jesús tenemos la salvación. Que no nos pase como este joven que pensaba que todo estaba bien, pero había una inquietud en su corazón. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, heredar la vida eterna? Pero cuando encuentra la respuesta, ya dice, no, hasta allá no llego. Que tu corazón no sea así, sino que tengamos un corazón receptivo para oír el mensaje de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. Y cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a salvarnos, es para que podamos entender que necesitamos de un Salvador. Y necesitamos de un Salvador porque somos pecadores. Y la única forma para salvarnos, porque por nuestros propios medios no lo podemos hacer, es con Jesús. Porque aunque estemos muertos en delitos y pecados, Él nos hará vivir. Él nos hará vivir. Porque aunque esté muerto, vivirá. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.